Tras la muerte del profeta Mahoma, el Islam estuvo a punto de desaparecer. Nadie sabía quién iba a liderar, y lo que pasó después cambió el mundo para siempre. Lo que comenzó como un intento de mantener la unidad, acabó marcando el inicio de una larga división dentro del mundo islámico. Esta es la historia de los 4 primeros califas, los que intentaron guiar la comunidad antes de que todo empezara a torcerse. Porque cuando Mahoma murió, la comunidad no solo perdió un guía espiritual, sino también al hombre que había conseguido unir a todas las tribus. Al ver que no se dejaron instrucciones claras sobre quién iba a liderar el Islam y que no había un plan claro, algunas tribus empezaron a separarse del Islam y otras se rebelaron directamente. Así que las probabilidades de que todo lo logrado se derrumbara eran muy altas. Los compañeros más cercanos al profeta se reunieron en secreto en un lugar llamado Saqifa para decidir quién debía liderar. Tras una intensa discusión, salió elegido Abu Bakr, uno de los amigos más cercanos y el primer adulto que aceptó el Islam. Y así fue como se proclamó el primer califa, un término que en árabe significa sucesor. Pero ojo, hay que tener en cuenta que esta elección no fue unánime. Muchos, mayoría chiitas, pensaban que Alí, primo yerno del profeta, debía liderar y que era algo innegociable, lo cual generó tensiones que con el tiempo dividirían al mundo islámico en suníes y chiíes. Abu Bakr heredó una comunidad en peligro. Muchas tribus se negaban a pagar el zakat, o sea, la limosna obligatoria. Otras decían que solo seguían a Mahoma como líder por sus valores, que no aceptaban el Islam como religión. Y otros simplemente querían recuperar la independencia que tenían antes de que el profeta unificara toda Arabia. Por lo que Abu Bakr tomó una decisión firme. El Islam no es negociable, lo que lo llevó a lanzar una serie de campañas militares conocidas como las guerras Rida, guerras de apostasía. Un dato informativo, apostasía significaría abandonar una religión, así que las guerras de apostasía fueron literalmente guerras para traer de vuelta a aquellas tribus que querían abandonar el Islam. Tras ser nombrado califa, Abu Bakr se encontró una comunidad rota y al borde del colapso. Muchas de aquellas tribus habían abandonado el Islam tras la muerte del profeta Mahoma, y algunos incluso se proclamaban a sí mismos como nuevos profetas, y decían que recibían revelaciones divinas propias. Así que Abu Bakr actuó con rapidez, reunificó la península arábiga bajo el Islam, eliminó a los falsos profetas y restableció el pago del zakat, o sea, la limosna obligatoria. Estas guerras fueron duras, pero al final Abu Bakr logró lo que parecía imposible, volver a unificar casi toda Arabia, y sus tropas, lideradas por guerreros como Khalid ibn al-Walid, fueron clave en las victorias, por lo que el primer califa consolidó la autoridad de una comunidad islámica, defendió la unidad de la misma y puso las bases para la expansión futura fuera de Arabia. Finalmente, poco antes de morir, 2 años después de ser nombrado califa, designó a Umar ibn al-Khattab como sucesor. Esta transición fue más pacífica y estratégica, y ayudó a evitar otra crisis. Tras la muerte de Abu Bakr, en el año 634, asume el poder Umar ibn al-Khattab, el segundo califa. Umar era conocido por su carácter fuerte, su justicia estricta y su enorme visión política. Y sería él quien transformaría el Islam de una comunidad en Arabia a un imperio en expansión. En su mandato, reorganizó el Estado Islámico, dividió los territorios en provincias, creó sistemas de impuestos y censos, estableció un salario para los soldados y logró una expansión militar masiva, lo que permitió a los musulmanes conquistar Siria, Palestina, Egipto, Irak y Persia. Llegaron a derrotar a los imperios más poderosos del momento, como el Bizancio, Imperio Romano de Oriente, y el Imperio Persa. Las batallas más importantes en su mandato fueron Yarmouk contra Bizancio y Qadisiyah contra los persas. Umar era temido y respetado. Se decía de él que dormía en el suelo, caminaba por la ciudad de incógnito para escuchar al pueblo y castigaba la corrupción con dureza. Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que su gobierno fue sencillo pero muy eficaz. Pero desafortunadamente, Umar murió en el año 644, asesinado por un esclavo persa que lo apuñaló por la espalda mientras rezaba en la mezquita. Y antes de morir, Umar no pudo nombrar a un sucesor directo, así que se formó un consejo de 6 personas para que eligieran al siguiente califa, y así nace el tercer califa, Uthman ibn Affan. Pero con la llegada de Uthman, el mundo islámico entraría en una nueva etapa, marcada por tensiones internas, favoritismos y la chispa de un conflicto que lo cambiaría todo. Pero eso te lo contaré en el siguiente video, porque con Uthman no solo cambió el liderazgo, cambió la historia del Islam.